Yo quiero compartir la segunda parte de este proceso o este camino hacia la sanidad y la restauración de nuestras heridas. Y es en ese sentido que vamos a hablar de algunos movimientos que tenemos que tener. Cuando yo pensaba, son etapas, son pasos, y en realidad son movimientos, porque tiene que ver con decisiones que yo tomo hacia el camino de la restauración. Dios ha permitido que yo sea parte de un ministerio precioso desde hace más de 10 años que se llama Rever. Rever es un ministerio que significa restaurando vidas, equipando restauradores. Y durante todos estos años que estoy en la iglesia, la pastora y la iglesia en sí han ido abrazando este ministerio y invitando a que sean ustedes parte de ese proceso. Yo quiero invitarles realmente a que si es que ustedes están encontrando heridas en su corazón, no se queden con esas heridas. Inicien este proceso y háganlo acompañados, no lo hagan solos. Entonces, antes de hablar de todos estos movimientos que debemos dar hacia la restauración, yo quiero que entendamos claramente cuál es el concepto de sanidad y cuál es el concepto de restauración. Parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Son dos cosas complementarias. No puede haber restauración sin sanidad. Y no puede haber sanidad completa si no hay restauración. En estos días en mi oficina estamos haciendo algunos arreglos en la parte de la infraestructura. Ustedes saben que cuando hay humedad, la pared empieza a levantarse, ¿verdad? Y yo me venía a la memoria esta mañana, ¿por qué me venía a la memoria esa imagen? Y quiero explicarles un poquito el por qué. Encontramos en una ventana donde entraba agua un pedacito de pared levantada. Y cuando la persona que estaba arreglando esa ventana empieza a descascarar, y resulta que mientras más sacaba, más profunda era el daño que había ocasionado el agua. Y uno dice, pero ¿qué le pasa si solamente podía haberlo sellado en ese momento? Pero la verdad es que hacemos lo mismo en nuestro proceso de sanidad y restauración. Vemos que alguito está mal y lo sellamos. Pero si nosotros empezamos a cavar más, como con esa pared, nos damos cuenta que ese daño había sido mucho más profundo. Entonces, la sanidad es el proceso mediante el cual Dios trata las heridas y el dolor que ha quedado en nuestro interior. Al igual que esa pared, pareciera que solamente es superficial. Pareciera que solamente se puede parchar con un poquito de cemento. Pero si nosotros vamos cavando, nos damos cuenta que el daño es estructural, que el daño puede trascender incluso más allá de aquello que se ve. Con la sanidad pasa lo mismo. Es el proceso en el cual Dios trata las heridas que han quedado en nuestro interior, como consecuencia de las experiencias que nos han afectado. Y no necesariamente dentro de nuestro entorno familiar. Pueden ser experiencias de nuestra convivencia con las otras personas, experiencias en nuestro trabajo, experiencias con la gente con la cual hemos crecido. Incluso hay dolores y heridas que pueden ser ocasionadas en el colegio, aunque hayamos tenido familias que nos hayan amado muchísimo. No significa la sanidad negar lo ocurrido ni fingir que no dolió, ponerle parches. Significa permitir que Dios intervenga en aquello que nos lastimó. Y vamos a leer Jeremías 30:17. Y este versículo dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y nos vamos a quedar con esta primera parte, pero también la segunda parte dice, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y la verdad es que muchas veces nuestras heridas nos hacen sentir como esa Sión desechada
invisible, sin que nadie se acuerde de nuestras heridas. Pero la primera parte dice, mas yo, ¿y quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jehová, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Quién es el que dice que va a sanar nuestras heridas? Dios. Dios puede utilizar ministerios, puede utilizar personas, puede utilizar profesionales, pero la verdad es que el único que puede sanar nuestras heridas es Dios. Él puede traer sanidad, puede sanar nuestras heridas y como lo hemos visto el anterior domingo, dice que no solamente las sana, sino que las venda. Y eso dice en el Salmo 147. Traeré sanidad y vendaré tus heridas. Y la venda es ese proceso a través del cual esa herida está siendo sanada para empezar el proceso de restauración. Ahora volvamos a nuestro ejemplo de la pared. Una vez que es sacado todo aquello que estaba quebrado, una vez que es incluso cincelado aquello para ver hasta dónde estaba metido el daño, recién el albañil o la persona que está a cargo va a pasar en cada grieta esa parte del cemento para que sea restaurado ese daño, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y sobre eso recién va a poder pintar y restaurar la pared a su estado original. Entonces la sanidad es ese proceso que muchas veces duele, lastima, en el cual el Señor amorosamente va a cincelar tus heridas para exponerlas y para limpiarlas. Va a sanar tus heridas, limpiando ese dolor que durante años tú has ido cargando. Amorosamente, después de limpiarlas, las va a llenar con su amor. Así como el albañil con el cemento, Dios va a sellar con su sangre y llenar con su amor esa herida expuesta, para luego empezar el proceso de restauración. La restauración es el proceso mediante el cual Dios reconstruye las áreas de nuestra vida que fueron afectadas por esas heridas. Sanidad, limpiar. Sanidad va a ser cubrir con su amor la herida. Y restaurar es reconstruir esas áreas de nuestras vidas que fueron afectadas por el dolor, restituyendo lo que el enemigo quiso quitarnos a través del dolor. Qué hermoso ese proceso, porque Dios no solamente te va a dejar a medias, Dios no solamente se va a encargar de limpiar tu herida, sino la va a restituir, la va a reconstruir, la va a restaurar para que vuelva a tener propósito en él, para darle un nuevo propósito, porque el enemigo trató de quitar a través de tus heridas el propósito que tenía en ti. Y vamos a leer Joel 2:25. En Joel 2:25, en Joel 2, en realidad, hay todo un proceso de cómo Dios promete reconstruir y restaurar a un pueblo. Y hay una parte con la que quiero que nos quedemos. Y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios va a restituir los años que el enemigo quiso comer tu propósito. Los años que el enemigo te quiso alejar del propósito que Dios tenía para ti. Porque la restauración significa eso. Sanar tus heridas, reconstruir tu vida y devolver el propósito que Dios tiene para ti. Y es en este sentido que
vamos a hablar de 8 movimientos. Voy a ahondar en 5 de ellos porque 3 vamos a tener la bendición que a través de Liz y la pastora Verónica y el pastor Pedro vamos a ir trabajando en los últimos 3 movimientos en este proceso de restauración. Pero yo voy a ahondar en 5 que son sumamente importantes. Y vamos a leer el Salmo 32:3. Entendiendo que el primer movimiento el primero viene la sanidad y luego viene la restauración, vamos a hablar de 3 decisiones que yo tengo que tomar para ese proceso de sanidad. Esos 3 movimientos que dependen de mí tomar. Esos 3 pasos que yo tengo que dar o esos pasos que yo tengo que dar para que pueda iniciar este camino a la restauración. Y el primero es romper el silencio. David menciona en el Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Las heridas del alma, las heridas del corazón que escondemos no necesariamente desaparecen. Y muchas veces nosotros vamos cargando heridas durante toda nuestra vida por vergüenza, por temor a hablar, muchas veces porque hemos pactado lealtades familiares insanas que nos impiden hablar de dolores que hemos tenido desde nuestra infancia. Romper el silencio significa reconocer que existe una herida, dejar de negarla, dejar de minimizarla y reconocer delante de Dios que aquello duele. Cuando nosotros callamos, como dice el Salmo, nuestros huesos envejecen, nuestra vida envejece. Cuando nosotros no declaramos las heridas que nosotros tenemos, esa herida se va pudriendo por dentro. Esa herida va haciendo que no solamente me afecte a mí, sino que afecte a los demás. El silencio acumula presión. Lo no hablado se convierte en resentimiento, se convierte en frustración, se convierte en desesperanza. A veces callamos por guardar la paz, pero esa paz, aparente paz, a causa de un silencio, no significa sanidad. Probablemente has escuchado frases familiares como: ya no hagas tanto problema, eso ya pasó, ¿para qué sigues recordando? Aquí no se habla de eso. Es mejor olvidar, mejor dejémoslo así. Pero lo que no se enfrenta, lo que no se habla, se repite. La herida no sanada se repite y la podemos transmitir en las personas que nosotros amamos. Lo que no se habla, lo que no se enfrenta, se hereda. Y muchas veces, si nosotros hacemos un genograma de nuestra familia, nos vamos a dar cuenta que incluso actitudes insanas las vamos repitiendo de generación en generación. Adicciones las vamos repitiendo de generación en generación. Heridas y dolores las repetimos de generación en generación. Porque lo que no se habla se repite, se hereda, se intensifica. Romper el silencio no significa contar nuestra historia a todo el mundo. Significa dejar de esconderla a Dios y buscar ayuda. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué parte de tu historia todavía estás tratando de esconder? ¿Qué parte de tu historia no le estás hablando porque temes ser desleal a tu familia? ¿Qué parte de tu historia no la pones sobre la mesa por evitar el dolor? ¿Qué parte de tu historia están envejeciendo tus huesos? El segundo movimiento que quiero que tomemos es ir al encuentro de Jesús. Ya hemos abierto nuestro corazón, ya hemos roto el silencio y ahora vamos a ir al encuentro con Jesús. Todos conocemos la historia de la mujer con el flujo de sangre.
¿verdad? 12 años esta mujer arrastraba una enfermedad. Y esa historia de la mujer con flujo de sangre es una historia preciosa que relata todo ese proceso de amor y sanidad y restauración de Dios a un alma herida. Esta mujer caminó 12 años sufriendo. Imagínense, había sido rechazada, humillada, excluida socialmente. 12 años que nadie la había tocado. 12 años que nadie hablaba con ella, que tenía que esconderse para poder sobrevivir. Había gastado todo su dinero buscando soluciones y finalmente tomó una decisión. Y vamos a ver Marcos 5, 27 al 29. Esta mujer se hizo paso en medio de la multitud, se arriesgó a ser asesinada, porque si la pescaban iba a ser asesinada. Se arriesgó a vencer su vergüenza. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer fue al encuentro de Jesús. Pasamos, por favor, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Las heridas pueden hacer que nosotros nos escondamos. Las heridas pueden hacer que nosotros sintamos vergüenza, desconfiemos de la gente, tengamos miedo de volver a ser lastimados. Pero esta mujer decidió acercarse. Mis amados, no necesitamos estar sanos para acercarnos a Jesús. Él es el Dios que sana y restaura a los enfermos. No necesitamos estar limpios de pecados para acercarnos a Jesús. Él es el Señor que perdona y trae salvación. Necesitamos precisamente acercarnos a Jesús porque estamos insanos, porque necesitamos restauración, necesitamos correr a Jesús, porque sabemos que si tan solo tocamos su manto, podremos ser sanos y salvos con Él. Jesús no le pidió primero a la mujer: ve a ver qué pecados has cometido. Jesús no le pidió a la mujer: ve a limpiarte primero, a purificarte primero para acercarte a mí. Jesús, sin preguntar, sin cuestionar, respondió a la fe de esta mujer. Y dice que inmediatamente que ella lo tocó, fluyó sanidad de él. Dios no te va a pedir cuentas de qué hiciste. Dios no te va a decir: a ver, dime, ¿cuántas veces has ido a mi iglesia? El momento que tú corras delante a tocarlo a Él, ese momento el Señor va a sanar y restaurar tu herida. Lo demás va a venir por añadidura. Lo demás es parte del proceso de conocer plenamente a mi Señor y ser sujeto de su sanidad y restauración. ¿Estoy acaso alejándome de Jesús por mi herida? ¿Me estoy alejando de Jesús porque tengo miedo a acercarme a Él? ¿Me estoy alejando porque siento que soy indigno? ¿Me estoy alejando porque tal vez hay cosas que no he confesado todavía? ¿Qué me impide acercarme a Él? ¿Qué me impide abrirme entre la multitud para correr a su encuentro? Eso no va a sanar tu herida. Si no te acercas a Él, si no rompes tus miedos, si no rompes tus frustraciones, si no rompes tu vergüenza, no vas a poder ser sano por su poder sanador. El tercer movimiento que quiero que pensemos es admitir que no podemos solos. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer.
Vamos a leer solo algunas frases claves, aunque el versículo es precioso. Pero en Juan 15:5 nos dice que sin Él no podemos hacer nada. No podemos pretender un proceso de sanidad sin el Señor presente en medio. Puedo ir a psicólogos, puedo ir a terapeutas, puedo ir a pastores, puedo ir a consejeros, pero si no reconozco que sin su presencia no puedo hacer nada, la sanidad no se va a dar. La presencia de Dios nos garantiza que nuestro corazón puede ser restaurado. Y la sanidad requiere esa humildad de reconocer que solo yo no puedo, reconocer que necesito ayuda, reconocer que solamente en Cristo voy a encontrar sanidad. Reconocer nuestra necesidad no significa debilidad. Y muchas veces nosotros creemos que al venir delante del Señor, nosotros somos débiles. No significa que dejas de ser más o menos cristianos. A veces nos ponemos la máscara de decir, no, yo ya todo lo he arreglado con el Señor. Y si ahora digo que necesito sanidad, probablemente van a creer que me he alejado de Él. Mis amados, para todo hay un tiempo. Y podemos estar 20, 30 años dentro de la fe, pero hay un tiempo en el cual dice, hoy quiero sanarte. Esta mujer estuvo 12 años y luego vino un momento en el cual ella se decidió y el Señor la sanó. Llevo más de 30 años en la fe. Hace 10 años inicié el proceso de restauración. Pensé que no tenía heridas. Pensé que estaba bien. Ya había hecho terapias. Ya había hecho procesos desde mi profesión. Pero sin embargo, hace 10 años, el Señor me tocó y me dijo, quiero que seas restaurada. No dejé de ser cristiana. No fui menos por reconocer que solo con Él podía ser restaurada. Más bien en mi debilidad, el Señor hizo una fortaleza. No te pongas la careta, no te pongas la máscara pensando que todo está bien. El Señor va a tocar tu corazón. El Señor va a mover tu corazón y va a mostrar una a una las heridas que deben ser restauradas. Reconocer nuestra necesidad no significa debilidad, significa reconocer que nuestras propias fuerzas tienen límites. Nuestras estrategias no siempre funcionan. Reconocer que necesitamos la intervención de Dios. Podemos intentar controlar y lo hacemos muy bien. Podemos intentar olvidar. Podemos intentar justificar o esconder nuestras heridas y muchas veces podemos esconderlas a través de nuestra religiosidad. Pero llega un momento en que nosotros debemos decidir, Señor, te necesito. Aún esta herida sangra, aún esta herida duele, aún necesito que escudriñes más adentro de mi corazón. El cuarto movimiento que vamos a tomar es reconocer lo que el dolor y la herida provocó. Y vamos a leer el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hay una herramienta de autoconocimiento que se llama la ventana de Johari. Algunos de ustedes tal vez han conocido o han escuchado hablar de la ventana de Johari. Y la ventana de Johari dice que hay 4 áreas de nuestro yo. 1, el yo público, el que yo muestro a todo el mundo. El segundo
es el yo privado, el cual yo escojo a quienes voy a mostrar, a mi familia, a mis amigos, en esa intimidad de mi familia. El tercero es el yo ciego, que los otros ven, pero yo no veo. Y en otros lados se llama la zona del mal aliento. Es ese yo que todos ven en mí, pero que yo lo niego. Y el cuarto es el yo oculto. Es ese yo oculto que el Señor solamente conoce. Es ese yo oculto al cual el salmista le pide: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuántas cosas nosotros no sabemos que tenemos? No sabemos cuánto dolor hay en nuestro corazón. Yo entré a mi proceso de restauración pensando que todo estaba bien. Y es más, entré diciendo: ahora yo voy a ayudar. Olvídense. Primero Dios tenía que restaurarme a mí. Y pasé mucho tiempo dejando que el Señor examine mi corazón. Escudriñe, vea qué tenía más allá. Y la segunda parte dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto. Examinar nuestro corazón o reconocer lo que el dolor y la herida causaron no solamente significa preguntarme qué me hicieron. También debemos preguntarnos: ¿qué produjo en mí aquello que me hicieron? Porque puedo yo ser víctima, pero también puedo convertirme en victimario. Si yo no examino y pido a Dios como el siguiente paso a la restauración, que examine mi corazón, solo me voy a ver como víctima. Solo voy a ver el dolor. Pero ese dolor ha afectado mis pensamientos, ha afectado mis emociones, ha afectado mis relaciones, mis decisiones. Y ha creado mecanismos de defensa para poder sobrevivir al dolor. Mecanismos de defensa que son como máscaras que yo me pongo para que otros no miren que estoy sangrando, para que otros no miren que me está doliendo. Esas máscaras hacen creer a otros que soy funcional y que estoy bien. Y puedo ponerme máscaras incluso de religiosidad. Puedo ponerme máscaras de que todo ya está sanado. Esas máscaras o mecanismos de defensa que nos ayudan a sobrevivir pueden afectar a otros. Si mi herida es de rechazo, puedo tener una necesidad constante de aprobación y eso irá afectando a mi alrededor. Si mi herida es de traición, puedo querer controlar todo y probablemente desarrollar desconfianza. Y algo más profundo, a veces esos mecanismos de defensa que desarrollamos para protegernos del dolor terminan causando dolor a los que más amamos. A veces nuestras heridas pueden lastimar a nuestra familia. No a veces, casi siempre. A veces nuestras heridas pueden lastimar a nuestros amigos. Lastiman mi relación con Dios. Lastiman mi relación conmigo mismo. Nosotros no hemos elegido las heridas que hemos recibido. No creo que aquí haya uno solo que haya decidido: yo quiero ser herido por este. Esas heridas han sido causadas sin que nosotros querramos. Pero sí podemos decidir a partir de ahora qué hacemos con estas heridas. El quinto movimiento es entregar nuestras heridas a Dios. Y vamos a leer rápidamente primero de Pedro 5:7. Y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado
de nosotros. Qué difícil es entregarle el control a Dios. 12 años, esta mujer cargaba su herida. Tal vez se había acostumbrado a ella. 12 años viviendo de una manera que había estado ya acostumbrada a hacerlo. Rompió sus miedos y fue y entregó su herida a Jesús. El paso más importante del proceso de sanidad es entregarle a Él, salir del control, dejar de tu querer sobrevivir para abrir tu corazón herido y dejar que Él lo sane. Entregarle a Dios significa confiar en que Él lo puede hacer. No significa negar, no significa esconder, significa dejar que Él obre en ese dolor. El sexto, séptimo y octavo paso solo los voy a mencionar porque van a ser parte de las prédicas siguientes, pero quiero que se los anoten. El sexto paso es experimentar el perdón de Dios. No puede haber sanidad sin experimentar el perdón. Y perdonarte a ti, perdonar a los que te hirieron, entendiendo que perdonar muchas veces a los que te hirieron no significa olvidar lo que te hicieron, sino es no permitir que ese dolor siga afectando el resto de tu vida. El séptimo, confiar en que Él puede sanar y restaurar. Jeremías 30:17 dice: sanaré tus heridas. Él es capaz de hacerlo. Confiar en Él es el paso en el cual yo dejo el control, renuncio a lo que he hecho hasta ahora y se lo entrego a Él. Y el octavo paso, el paso más visible en este proceso de restauración, recibir una nueva identidad. Dios no te va a dejar, no te va a dejar con cicatrices expuestas. Dios no te va a dejar sin restaurar. Dios va a pulir tus cicatrices. Les va a hacer cirugía estética para que seas restaurada. Porque el Señor siempre va a terminar lo que inició. Y el Señor hoy quiere darte esperanza. El Señor hoy quiere mostrarte que la sanidad no empieza escuchando una prédica. La sanidad no empieza leyendo un libro. La sanidad no empieza con que tú solamente decidas hacer las cosas por tu cuenta. La sanidad empieza con esa acción, si tan solo tocare su manto. La sanidad empieza con una decisión. La sanidad empieza con decidir abrir mi corazón para mostrar lo que está dentro. La sanidad empieza cuando tú decides que ya no puedes arrastrar por más años tu enfermedad. Empieza buscando ayuda. Somos parte de un solo cuerpo, cada uno con diferente llamado y ministerio. Somos parte de una misma iglesia y estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros. Y la sanidad empieza con reconocer que solo no puedo.